Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo entonces del día de hoy, 39. Queremos entrar en este versículo muy interesante. Hablamos del discurso de Pedro, que va del 34 al 43. Recordamos que el autor sagrado hace toda una síntesis muy interesante, como nos va ayudando y nos hace pensar y entender esta historia de salvación. Vaya papeñan de Yara, llevan de Pesino, vaya papeñan de Yara, esa caña de Gina PJP. Entonces, por eso que es importante que tengamos en cuenta que este versículo 39 directamente dice: nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Y ellos lo mataron suspendiéndolo de un patíbulo. Bueno, y después va a continuar con el versículo 40. Lo que significa este versículo 30. Pero upeana ya upea ya eshara en todo el discurso de Pedro, ¿verdad? Porque Pedro era el que se pone con firmeza, verdaderamente, amén, amén. Nosotros comprendemos que Dios no hacía acepción de personas, no hace acepción de personas. Bueno, ¿qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer, verdad? Porque esto quiere decir que tenemos que abrirnos a la universalidad. Que la universalidad de fuerte tereía. Nos cuesta, a nosotros muchas veces nos encerramos en nuestro clan. Esto es lo que significa, ¿verdad? Para nosotros esa palabra secta, ¿verdad? Que muchas veces nosotros nos encerramos bastante en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de querer proponer las cosas. O sea, sabe ñande acane, ñande ya calcula hanweisha, ñande ya hipotajaisha. Fíjense que la palabra de Dios utiliza muchísimo, ¿verdad?, de estos elementos que para nosotros tendrían que ser esenciales y fundamentales para poder abrirnos al camino y a la vida de un Dios que nos quiere y que nos ama. Desde el comienzo, ¿verdad? Cuando leemos en Babel, famoso capítulo 11 de Génesis, allí en un momento el hombre mismo que dice: vamos a construyamos una torre que llegue al cielo. Eso no quiere decir otra cosa, queridos amigos, no es construir una torre, ya construir una torre, sino que aquí quiere decir tu propia torre, es decir, construir tus propios pedestales que te lleven y te hagan considerar a vos Dios. Yo soy Dios.
está respondiendo justamente al capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de este árbol, ustedes van a ser como dioses. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para ser como Dios? Y vamos a construir nuestras torres. Porque después continúa diciendo, ¿cómo vamos a construir esta torre? Es interesantísimo, ¿verdad? Estos relatos que nosotros encontramos aquí, del 1 al 11, de por sí luego en el Génesis, son relatos sapienciales. Upeago ñani muy yejina, lleva allí cuajan guaisha, añañe pues no peña de apetu, uña mañana, entendemos, eva peña de yara, e iseñande. Dice, vamos a dejar de lado las piedras, vamos a suplantar las piedras por ladrillos, dice ahí. Vamos a construir nuestra torre con ladrillos. Construir la torre con ladrillos y vamos a suplantar entonces las piedras, vamos a dejar de lado. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Quiere decir que el hecho de que nosotros queremos subir al cielo, porque el cielo pues, era el lugar alto, era el lugar de los dioses, ¿entendiste? Por eso quiere decir vamos a construir una torre, por eso nomás dice. O sea, nosotros nos vamos a poner en el lugar de Dios. Pero para ponernos en el lugar de Dios, evidentemente que las piedras, que significan las leyes, las normas, los mandamientos de Moisés, los 10 mandamientos se escriben sobre la piedra. Vamos a sustituir las piedras y vamos a construir de ladrillo. Ladrillo justamente significa Adán, Adamá. Adamá quiere decir tierra. Recuerda que eres polvo y que al polvo, al Adamá volverás. Vamos a dejar de lado que vengan de Yara y vamos a hacer de acuerdo a nuestros criterios humanos. Eso quiere decir el ladrillo, construir una torre con criterios simplemente humanos. Volvemos enseguida con Mañana de Yara, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que hoy viene a nuestro encuentro. Ñande Yara, Ñea, lleva Guarú, Ñande, Catoete, Vamos acá, Peñandere Coe, vamos a Sañande, Peipoja, Ñande, bueno, Nape, Yaipicui, Ñande, la Peja, Yaguataca, Ñande, porque Shendoros llamo ay, Ñande Yara. Él camina siempre con nosotros. Y estamos leyendo en estos días este libro de Tobit. Vamos a mirar desde el capítulo 2, del versículo 9-14. Una noche después de bañarme, salí al patio, me acosté a dormir junto a la pared, con la cara descubierta a causa del calor. Yo no sabía que arriba en la pared había unos gorriones. De pronto su estiércol caliente cayó sobre mis ojos, produciéndome unas manchas blancas. Me hice atender por los médicos, pero cuantos más remedios me aplicaban, menos veía a causa de las manchas, hasta que me quedé completamente ciego. Y así continúa entonces la historia de Tobit. Este hombre, como hemos escuchado, que se dedicaba tan generosamente a los que necesitaban. Vos sabéis, pues lleva. Agoyo por anduja, oye, indicatriz, agüere conteco ave, acumular los bienes, sino que distribuir, vivir, compartir todo lo que nosotros somos. No solamente los bienes materiales, queridos hermanos, porque en la medida en que nosotros compartimos los bienes materiales, podemos entender que tenemos bienes espirituales, bienes profundos en el alma que nos mueven, que nos animan, que nos fortalecen, que nos abren hacia los demás. Y esto es, queridos hermanos, lo que ahora nosotros tenemos que mirar y tenemos que entender. Vaya pa peñan de Yara, lleva peñan de la formal, lleva. Vaya pa peñan de Yara, abeí. Oñe cuave eñan de, pero pecho oñe cuave haya eñan de, ñañe moino peja pepe, yay cuataca tu teja ya está bueno. Tengo que hacer lo mismo. Y por eso, miren esta desgracia que le pasa a Tobit.
Él ahora es el que va a sufrir la enfermedad. Y vamos a ver en esta historia que se irá desarrollando, este hombre que busca hacer el bien siempre. Ñandé, hoy con ñandé con ñandé lleva, muchas veces ñandé por no ya se busca, va a ser allá por el bien siempre, va a ser siempre ñandé ya se castiga, ya me voy enseguida. Y sin embargo vamos a procurar continuar, escuchar esta historia maravillosa de Tobit que nos enseña a entender, a comprender cuál es la voluntad de Dios también en nuestra vida. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. ¡Grito de júbilo! Somos un ejército, el ejército de Cristo, sin armas y sin violencia, con nuestro corazón inundado del corazón de Jesús. Una iglesia que se levanta para ser voz de los que no tienen voz. Una iglesia que se levanta para anunciar la verdad.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e en el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Nosotros miramos estos versículos que van del 34 al 43, el discurso de Pedro. Y dentro de este discurso también lo que viene como consecuencia después de una presentación. Epa peñan de Yara, hoy Shakama, Epa peñan de Yara, lo Ea. Y en el versículo 39 decía: nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Somos testigos. Quiere decir que el testificar, el hecho de que nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén, para nosotros quiere decir que hay un compromiso. El que testifica quiere decir el que ha experimentado. Dendiga tuya llevará la testificar la Andrés y donde experimenta, donde observa, de poco no sé ya enseñante. Cuando justamente también San Juan, esto es interesante, vamos a mirar un poco porque este pasaje nos ayuda bastante para entender mejor la primera carta, ¿verdad?, de San Juan, cuando escribe a los cristianos. Ahí nosotros encontramos directamente lo que le está diciendo a esa comunidad, que nosotros somos testigos verdaderamente de esa resurrección y somos testigos también del obrar de Jesús. Lo que existía del principio y lo que hemos oído, ahí está, lo que hemos oído, primera cosa, ya es inmediato, peñas en Dumi. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida. La eva que la ya poco hay, sino que lo que hemos tocado. Entonces, es lo que les anunciamos. Esto es lo que les anunciamos. Es decir, nosotros somos testigos de esta realidad. Qué lindo es entender esto, ¿verdad? O sea, ser testigos. Yo los envío como testigos, yo los envío como personas que han experimentado hoy da ecu hola la parita oñe en parita llevan baile vea porque justamente hoy ya o poco hoy lleva hoy en tu venían de ya lleva eso. Por eso que en este sentido es importante que entendamos y que luego lo llevemos también a nuestra propia reflexión personal. ¿Cuál es entonces nuestra relación con un Señor, con el Kyrios, con el Señor de nuestra vida? Fíjense que el mismo San Juan, en el capítulo 1, del versículo 35 hasta el 42, ustedes van a encontrar el famoso llamado a dos jóvenes, a dos discípulos. Mientras Jesús pasa el jalaj famoso caminando, Juan que indica, este es el Cordero de Dios, ¿verdad? Este es el Cordero de Dios. Entonces dice que dos de los discípulos se ponen en camino, o a Begueri, o allá llevan de Yara, o Shaish Begueri, Baigu a la Oujera Begueri, la Semuñaina. Entonces hace esa pregunta, que es una pregunta retórica porque siempre las respuestas las daremos nosotros. Entonces ellos Begueri, Baigu la Begueri, ¿qué buscan? Maestro, ¿dónde vives? ¿Viste? Ellos están detrás de alguien, quieren saber, quieren conocer, quieren ver, quieren escuchar. Maestro, ¿dónde vives? Y ahí entonces en ese caminar, Jesús ahora les va a responder, ¿verdad? ¿Dónde vives?
No es que Jesús le va a dar su email, su teléfono, su celular o no sé qué cosa Jesús le iba a dar, ¿verdad? O el número de canal por donde le tienen que ver. No. ¿Saben qué le dice Jesús? Peyushendie, vengan y vean. Vengan y verán. Es decir, te está llamando a una experiencia. Aupean o jinapear ireñan de icatulaña genoi, pero iba a cuepeñan de yarandi, pero oñanduba de cuepeñan de yarabe, entonces upei catula ojicuau, o me ofrecer. Ahí recién nosotros, queridos amigos, podemos ofrecer a Dios, podemos ofrecer la gracia del Señor a los demás. Porque justamente aquí nos dice, ¿verdad?, que nosotros somos testigos de todo lo que se hizo en el país de los judíos. Somos testigos. Nosotros vimos, nosotros conocemos, nosotros sabemos, y por eso podemos hablar y decir que somos testigos por esa experiencia. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. Cómo me cuesta entender que tanto amor en esa cruz fuera por mí. Tú siendo rey no te negaste al dolor y yo estaba allí. Mi lanza atravesaba tu costado, tu don en silencio eras tú, mi Salvador. Te entregaste por amor hasta el final, hasta morir. Y yo sin merecerlo, tú te entregaste por mí. Fue por amor. Amor que nunca muere, amor que entrega tu
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios. Quiero vivir para alabarte, para adorarte, amado Dios. Por siempre te alabaré,
Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, sobre todo el versículo 39. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Esto es esencial y esto es fundamental para que nosotros podamos entender, podamos hacer un camino también en nuestra vida cristiana. Lleva. Oñande oye cuana, manaba peñan de yara lo yeya cañande, manaba peñan de yara oñe manifesta, manaba peñan de yara oñe encarna, lleva, manaba peñan de yara oñe pusino, es decir, todos los elementos fundamentales de la salvación nosotros tenemos que entender que es justamente para nosotros, ¿verdad? Y en la medida en que nosotros lo vivimos, ahora tenemos que saber qué es lo que Dios verdaderamente ahora nos pide a nosotros. El versículo 39 en este discurso de Pedro nos dice: nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos. Primero, ser testigo de la vida cristiana. Primero, ser testigo de la vida de Jesús. Primero, ser testigo, es decir, esto que en San Juan habíamos encontrado y habíamos dicho, capítulo 1 del 35, ¿verdad? Al 42, cuando le dice, vengan y verán, maralos en noyubein, peyunas pejecha, peyunas peikua, ayem, la vida cristiana, teoría, cuya miente. Vea la famosa y alguna vez en algunos días de si hay para hoy, pero la vida cristiana si hay para hoy, sino que la vida cristiana es un conocimiento, pero a través de la acción. Upeare oingo con el libro que era la Hechos de los Apóstoles ahí. Upeago y pa mañana de quiere decir que es el accionar, es el hecho, es lo que nosotros realizamos. El comprometernos con un conocimiento de Jesucristo, entonces hace que nosotros después podamos obrar. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos. Quiere decir que avena y por ella puina, avena y por ella puja, porque oreno y guri bebé, orero esakuri, orero mañá lleva, acoanga, orero guatacuri gendie, ¿verdad? Nosotros somos testigos de todo lo que él hizo en el país de los judíos y también en Jerusalén. Aquí entonces se está abriendo, pero ciertamente que no vamos a quedarnos simplemente en ese pequeño grupito o en esa pequeña zona, ¿verdad? Sino que ahora vamos a abrirnos mucho más. Y ellos lo mataron, suspendiéndolo de un patíbulo. Aquí viene otro elemento, ¿verdad? A quienes mataron colgándole, ¿verdad? De un patíbulo, de la cruz. Esto es lo que nosotros conocemos, de lo que nosotros sabemos, de lo que Jesús tuvo que haber pasado por nuestra propia liberación. Porque no siempre, entre comillas, vamos a decirlo esto, ¿verdad? No siempre resistimos a una voz de Dios que nos pide cambio. Entonces, upeaña de momino, upeaña de bozaraki, upeaña de moibaya lleva.
Daiku enseguida ñande puede ella poner las cosas, no. Por eso la predicación de Pedro a los gentiles fue la misma también que le dio a los judíos. Lo que Pedro ahora le está diciendo a esta comunidad que le había llamado, porque Cornelio y Nabelo no es. Nosotros estamos escuchando este discurso que hace Pedro en Cesarea. Pedro que es llamado y es llevado, porque fueron enviados, dice, 3 a buscarle a Pedro y le llevan a la casa de Cornelio. Y aquí entonces él está haciendo su discurso y le está diciendo directamente, y entonces esta predicación que él le hace tanto a los judíos como ahora le hace también a los gentiles es la misma. Presenta la persona y la obra de Jesús. La exigencia. Bueno, pemen guaranga y pegan y vende el pobrecito porque ven a ver y que esto que ellos no. A todos les presenta la persona y la obra de Jesucristo. Con un énfasis siempre en la resurrección también, ¿verdad? Porque después de que le dice que le habían caído en el poder los demonios, ellos reciben la predicación, tanto los judíos como también en toda Jerusalén, ahora le dice que ellos lo mataron suspendiéndolo de un patíbulo, pero Dios lo resucitó al tercer día. El énfasis es entonces en el aspecto de la resurrección. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Fuiste tú quien me enamoró, el que mi vida entera cambió. Fuiste tú quien llenó mi alma de gozo, y por ti late mi corazón. Late mi corazón, Jesús. Late mi corazón. Late mi corazón, oh, oh. Me llenaste de gozo, sacaste del pozo. Señor, tú eres maravilloso. Has hecho mi corazón más fervoroso. Tú eres grande y hermoso. Con tu brazo poderoso mataste al monstruo. Por eso me postro ante tu rostro. Mi salvador, libertador y sanador. Me ha dado gran favor y más amor. Haciendo música para el mero mero. Comunión con estación cero. Un reggaetón pa' Dios, un poquito guero. Pero este género está pegando. Usémoslo pa' Dios pa' alabarlo. Con tu mano arriba, tu mano arriba. Si Jesús ha cambiado tu vida, alaba y grita, clama y grita. Jesús, yo te amo. Repita, con tu mano arriba, tu mano arriba. Si Jesús ha cambiado tu vida,
late mi corazón. Oh, late mi corazón. Con tus manos arriba, tus manos arriba. Late mi corazón. Jesús, Jesús, yo te amo. late mi corazón. Tus manos arriba. Late mi corazón. Tus manos arriba. Jesús, yo te amo. Que Dios te bendiga. Hey yo, it's communion, estación cero. Here we go. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe'e. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Hemos estado explorando cómo funcionan las narrativas bíblicas y resulta que las historias en la Biblia son como cualquier otra historia. Tienes que prestar atención a los personajes, el contexto y el argumento. Sí, esas son las herramientas básicas que los autores utilizan para ayudar a los lectores para entender el significado y la importancia de los eventos. Ahora, es momento de aprender una última técnica que integrará todos estos elementos. Cómo detectar los patrones de diseño en la narrativa bíblica. ¿Qué quieres decir con patrones de diseño? Bueno, los autores bíblicos han moldeado todos estos elementos, personaje, contexto y argumento, para crear series de patrones repetidos que entretejen historia tras historia y las unen a todas entre sí. Cuando notas estos patrones, verás cómo diferentes historias en toda la Biblia han sido coordinadas para enfatizar temas importantes. Esto suena interesante, pero ¿cómo puedes saber cómo encontrar un patrón bíblico? Bueno, los autores bíblicos lo hacen de manera sutil. La mejor manera de descubrirlo es notar cómo incluyen palabras e imágenes clave que unen a las historias. Toma, por ejemplo, uno de los temas principales de la Biblia, la compleja y trágica condición humana. Ok. Empecemos en el principio, donde Dios está creando un mundo realmente bueno. Cierto, dice 7 veces, Dios vio que era bueno. Así que esas palabras son claramente importantes. Ahora, observa, Dios designa a 2 personajes llamados Vida y Humano para gobernar el mundo en su lugar y se les dice que todo es bueno para comer. Excepto el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y luego, los humanos dudan de Dios. Y en Génesis leemos que ellos vieron que tomar este conocimiento para ellos mismos era bueno. Luego leemos que desean hacerse sabios y luego, finalmente, toman lo que desean. Y todo se derrumba. Esta historia es acerca de la condición humana. Por sí misma, es una historia realmente poderosa, pero los autores bíblicos no la dejan ahí. La convierten en un patrón. Sucede de nuevo con Abraham y Sara. Dios los lleva a la tierra prometida. Les promete un hijo, pero ellos no confían en Dios. Se impacientan y leemos las mismas palabras. Ellos ven a su esclava egipcia, la toman y hacen lo que es bueno ante sus ojos. Sí, la historia coincide. Luego, llegas a Aarón en el monte Sinaí y leemos cómo él ve y toma el oro de los israelitas para hacer el becerro de oro. O la historia de Acán, quien ve el oro de los cananeos, lo desea y lo toma por sí mismo.
Este patrón resalta cómo la tentación de una persona puede crear sufrimiento para muchas personas. Exactamente. Es justo como la historia de Saúl, donde leemos que los israelitas lo ven, lo desean y lo toman como su rey para poder ser como todas las otras naciones. Y el reinado de Saúl los lleva a la destrucción. O la historia de David, que dice que él vio a Betsabé, la deseó y la tomó, y luego mató a su marido. Y luego la familia de David empieza a destruirse entre sí. Así que, ya lo ves, es un tema básico, repitiéndose una y otra vez. Estas historias están diseñadas para mostrar el patrón de la tentación. Lo que es un poco deprimente. Pero la repetición hace que se desarrolle una expectativa. Quizá alguien vendrá y romperá el patrón. Es por eso que las historias de Jesús han sido diseñadas para llevar los patrones hasta su clímax. ¿En serio? Sí. ¿Qué es lo que Jesús dice cuando enfrenta su mayor tentación para evitar morir en la cruz? Hágase tu voluntad, no la mía. Así que el patrón se revierte y tienes a una persona resistiendo la tentación y su sufrimiento provee vida para muchos. Genial. ¿Podemos hacer uno más? ¡Claro! ¿Qué tal uno grande? ¿Cómo es que Dios trae a la humanidad a un nuevo mundo a través de las aguas? Empieza en la página 1, donde Dios separa estas aguas oscuras y caóticas. Sí, la tierra seca emerge como un hogar para que florezcan los humanos. El patrón reaparece con las caóticas aguas del diluvio. Dios rescata a su remanente, Noé y su familia, a través de las aguas, para que ellos puedan pisar la tierra seca y convertirse en la humanidad 2.0. ¿Esa narrativa básica te recuerda alguna otra cosa? Oh, claro, la famosa historia del Éxodo. Sí, exacto. Ahí es donde Dios salva de Egipto a su pueblo elegido al guiarlos a través de las aguas hacia la tierra seca. Mientras que el ejército de Faraón es destruido. El patrón se repite después con Josué y los israelitas. Ellos pasan a través de las aguas del Jordán a la tierra prometida. Sí, ya lo tienes. Y ahora puedes ver cómo los autores bíblicos posteriores proyectarán este patrón hacia el futuro. Como Isaías. Él esperaba un nuevo éxodo, con un nuevo rey guiando al pueblo de Dios hacia una nueva creación. Y en esta repetición, las naciones se convierten en las aguas caóticas. Ah, así que puedes ver cómo el combinar todos estos patrones nos lleva a Jesús. Sí. Nota cómo todos los evangelios resaltan la historia de Jesús yendo hacia el río Jordán. Él entra a las aguas y sale de nuevo. Su bautismo. Ahí es donde Dios anuncia que Jesús es su Hijo, quien rescatará al mundo del caos de nuestra maldad y violencia, entrando a la muerte y saliendo del otro lado. Esta es la razón por la que el bautismo es tan importante para los seguidores de Jesús. Se trata de participar en este patrón antiguo, pasar a través de las aguas de la muerte, siguiendo a Jesús hacia la nueva creación. Estos patrones de diseño parecen ser muy importantes. Sí, de hecho, son la forma principal en la que los autores bíblicos han unificado estos cientos de historias. Y todo patrón desarrolla un tema central que apunta a Jesús a través de toda la historia bíblica. Genial. Esa es la narrativa bíblica, que constituye el 40% de la Biblia. Ahora, el otro 30% está constituido de poesía antigua. Y exploraremos cómo leer la poesía bíblica en los siguientes videos. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros nos encontramos aquí con este versículo 39. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Y ellos lo mataron, suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios. A nosotros, que comimos y bebimos con Él, después de su resurrección. Fíjense que el discurso que se abre o que se enfatiza desde
el versículo 39 va hasta el 41. 39, 40, 41, estos 3 versículos son muy importantes, ¿verdad? Van como una unidad. Nosotros somos testigos, muy bien. El testimonio, en realidad lo anterior también, ¿verdad? Porque nosotros somos testigos de qué cosa. Somos testigos de todo lo que hizo en el país, de todo lo que hizo con los judíos, de todo lo que hizo en Jerusalén. Pero al mismo tiempo también aquí te está abriendo, decíamos, esa universalidad ya al comienzo, cuando decía que Dios no hace acepción de personas, en la universalidad. Y en de yara o entero etea benguana, y pues si nos encuentra entero etea benguasa angua beipo, ahí en de bueno pepu ague, dale, fuerza, ánimo. Y bueno, y aquí entonces todo esto que nosotros vemos, que nosotros conocemos, nosotros somos testigos de estas cosas, de todo eso que hizo Jesús en el país de los judíos y en Jerusalén. Y ellos lo mataron. Aquí entonces se insiste en un aspecto bastante directo y bastante fuerte también. Ellos lo mataron, que significa para nosotros siempre el querer hacer desaparecer la fuerza y la gracia de Dios. El matar a Jesús quiere decir que nosotros, ¿verdad?, estamos ciertamente insistiendo mucho en hacer desaparecer la vida de Dios de nuestra sociedad, hacer desaparecer la vida del Señor de en medio de nuestras familias. Y entonces la ¿verdad? Cuando decimos y ellos lo mataron suspendiéndolo de un patíbulo, quiere decir que hacemos de todo para hacer desaparecer a Dios. Hacemos de todo para que el Señor no continúe reinando en nuestra vida, en nuestra sociedad. Entonces ellos lo mataron, lo suspenden de un patíbulo. Ciertamente que en el versículo 40 después nosotros estudiaremos mucho más detenidamente, pero viene la consecuencia de un cristiano que está comprometido o de un discípulo que está comprometido. ¿Por qué? Y porque justamente así como Dios busca, pero Dios lo resucitó. Si Dios lo resucitó y se pone el énfasis y el subrayado sobre la resurrección, ¿verdad? Que nosotros también tenemos que estar en este camino de resurrección. Nosotros también tenemos que estar en este esfuerzo para que exista una verdadera resurrección. Diga, tú y ahí ñandela ya pitamente upebe lleva mañana ya bueno, pobrecito, o manoe, pues ahorita upebe curusura ya. O saingo upebe hina curusura, ahorita upebe verá el Cristo crucificado, el Cristo muerto. En realidad no es un Cristo muerto, no es un Cristo crucificado simplemente, sino que es el Cristo que a través de la cruz, entendiendo el sufrimiento y asumiendo nuestras debilidades y nuestros pecados, ahora entonces resucita. Es la vida nueva. Es lo que nos ofrece también a nosotros para que seamos hombres nuevos, ¿verdad? Y entonces, esto es lo que tenemos que mirar. La obra de Jesucristo es ciertamente enfatizada. La obra es enfatizada. ¿Enfatizada en qué cosa? En la resurrección de Jesucristo. Y al mismo tiempo es enfatizada también en la resurrección, pero como qué cosa, como responsabilidad nuestra. El resucitar, queridos amigos, con la fuerza de Dios, porque el que nos va a resucitar verdaderamente es Dios, ¿verdad? Pero recordemos que esta resurrección se da en nosotros, se da en nuestra comunidad, se da en nuestra vida. Ñandego con angala yarecota pe, te coe plajú lleva. Ñandego con angala ñaña responsabiliza y ñaña mopu angala ñandeneta. Peñan de familia, peñan de hogar, pues añandeo y lleva. ¿Para qué citan los cambios? Porque si no, no va a existir ningún cambio. Si no existe una responsabilidad, si no existe una asunción de compromiso ante Dios, todo va a ser muy difícil, queridos amigos. Vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a pedir también esta gracia para nosotros, para nuestra sociedad. Ñañacapu a mí lleva resurrección y dice, oye, upeajina, ñañacapu amombriña mañana, porque upeará ñandere no hay curiñan de yara, añanden bobu con mundo apeari.
Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.